Siempre supe que trabajar de noche no era para cualquiera, pero necesitaba el dinero. Cuando me ofrecieron el puesto de guardia nocturno en el depósito de una escuela abandonada al sur del estado, acepté sin pensarlo demasiado. El lugar llevaba cerrado más de una década, pero aún lo usaban como almacén de mobiliario escolar antiguo. Mi horario era sencillo, de 8 de la noche a 4 de la mañana, 5 días a la semana. Solo tenía que caminar por los pasillos, asegurarme de que nadie entrara y revisar que no se metieran vagabundos o grafiteros. Parecía fácil. Y durante el primer mes, lo fue. Todo cambió una noche de martes, mientras hacía mi ronda habitual. El edificio estaba en completo silencio, como siempre. La linterna alumbraba apenas lo necesario, sillas apiladas, pizarras cubiertas de polvo, casilleros oxidados. Pero al pasar por el pasillo donde solían estar los salones de secundaria, noté algo extraño. Uno de los casilleros, el número 313, estaba entreabierto. No era algo grave, pero juraría que la noche anterior estaba cerrado con candado. Me acerqué. No tenía cerradura. Solo una pequeña tarjeta blanca metida en la rendija. La saqué. Decía, en tinta roja: no lo abras todavía. Miré dentro. Estaba completamente vacío. Volví a cerrarlo con cuidado y anoté el incidente en el cuaderno de vigilancia. Pensé que algún bromista había logrado entrar. Pero desde entonces, cada noche, el casillero aparecía en una posición distinta. Un día estaba entreabierto. Al siguiente, cerrado. Luego aparecía más abierto que antes. Y siempre, con una tarjeta diferente. La segunda tarjeta decía: ¿también lo escuchas? Yo no oía nada. Todavía. Después de la segunda tarjeta, me volví mucho más cuidadoso con mis rondas. Me aseguraba de pasar por el pasillo de los casilleros al menos 3 veces por noche, siempre con la linterna encendida y el cuaderno listo para anotar cualquier cosa. Durante varios días, no pasó nada. El casillero 313 permaneció cerrado, sin nuevas notas, sin movimientos. Pensé que había sido una broma tonta, o que quien fuera se había aburrido. Hasta que escuché el ruido. Fue el jueves. Pasaban de las 2 de la madrugada cuando lo oí por primera vez, un chirrido metálico, como si alguien estuviera abriendo lentamente una puerta oxidada. Provenía exactamente del pasillo de los casilleros. Apagué la linterna y avancé en silencio, apoyado contra la pared. Al girar la esquina, vi la escena: el casillero 313 se estaba abriendo solo. Despacito. Centímetro a centímetro. No había viento. No había corrientes de aire. Todos los demás casilleros estaban cerrados. Me congelé. No podía moverme. No hasta que la puerta se detuvo por completo. Cuando me acerqué, vi una nueva tarjeta blanca en el interior. Esta vez estaba clavada con una tachuela oxidada. Decía: ya casi está listo. No entendía a qué se refería. ¿Qué estaba casi listo? ¿Quién dejaba esas tarjetas? A partir de esa noche, los ruidos comenzaron a repetirse. A veces eran más fuertes. Otras, apenas un susurro metálico. Y lo más inquietante: empecé a soñar con ese casillero. Siempre igual. Yo lo abría. Y dentro, no había vacío. Había un rostro. Uno igual al mío. Solo que no parpadeaba. Después de aquella noche, empecé a notar algo nuevo. Cada vez que el casillero aparecía abierto, dejaba algo dentro. No solo tarjetas. La primera vez fue una tiza rota. Blanca, polvorienta. Como las que usaban los maestros de antes. Tenía una palabra escrita con letra apretada. Respira. La segunda vez, una fotografía. Antigua, en blanco y negro. Un salón de clases, niños sentados en sus pupitres, todos mirando a la cámara. Pero al observar más de cerca, vi algo perturbador. Uno de los niños estaba borroso. Como si lo hubieran intentado borrar a mano. Y lo extraño es que la figura que quedaba en su lugar se parecía mucho a mí de niño.
Empecé a tener dolor de cabeza constante. Noches enteras sin poder dormir. La tercera vez, encontré un botón de camisa, cosido aún a un retazo de tela escolar. Olía a humedad y a algo más, algo rancio. Junto a él, otra tarjeta. Ya lo estás sintiendo, ¿verdad? Sí. Lo sentía. Sentía el aire más denso cada noche. El pasillo del casillero parecía más largo. Como si los muros se estiraran. Las luces parpadeaban cuando pasaba por ahí. Solo ahí. Decidí instalar una cámara escondida. Quería respuestas. Dejé el lente apuntando directamente al casillero 313 y volví la noche siguiente con la intención de revisar la grabación. Cuando inserté la tarjeta en la laptop, el archivo de video solo mostraba estática. Durante 5 horas. Y luego, un cuadro. Un solo cuadro al final del video. Un primer plano de mi cara. Mirando fijamente a la cámara. Yo no estaba ahí. No sabía cómo explicar esa imagen. La grabación de la cámara solo mostraba mi cara, borrosa pero inconfundible, mirando directo al lente en una sala vacía donde no estuve. ¿Estaba soñando despierto? ¿Caminando dormido? Decidí no volver al pasillo esa noche. Hice las rondas más rápidas, evitando la sección de secundaria. Pero mientras me acercaba al área de oficinas, vi algo por el rabillo del ojo. Una silueta. Parada al final del pasillo, cerca de una columna. Apunté con la linterna, pero no había nada. A los pocos segundos, escuché el chirrido otra vez. No como antes. Esta vez fue violento. Como si el metal se quejara. Como si el casillero quisiera que lo oyera. Corrí hacia allá. El casillero 313 estaba completamente abierto. Y dentro. No había objetos. Había un espejo. Uno sucio, quebrado en los bordes, empotrado al fondo del compartimento. Me reflejaba. Pero con una diferencia. Mi reflejo no estaba en la misma posición. No coincidía. Yo respiraba con agitación. Él no. Yo parpadeaba. Él no. Y luego, sonrió. Una sonrisa torcida, como si supiera algo que yo no. Como si fuera una persona que solo estaba usando mi cara. Di un paso atrás, cerré el casillero y corrí al área de seguridad. No volví a revisar hasta la noche siguiente. Cuando regresé, el espejo ya no estaba. En su lugar, solo una nueva tarjeta. Te ves mejor de este lado. Las noches comenzaron a sentirse más largas. El reloj parecía estancarse entre las 2 y las 3 de la mañana. Todo en el edificio parecía congelarse a esa hora. Una madrugada, mientras revisaba los pasillos, escuché pasos detrás de mí. No eco. Pasos. Me detuve en seco. Los pasos también. Me giré lentamente. Nadie. Apunté la linterna en todas direcciones. Vacío. Volví a caminar. Los pasos comenzaron otra vez. Perfectamente sincronizados con los míos. Aceleré. Ellos también. Corrí hasta la oficina de vigilancia y cerré la puerta con seguro. Apagué las luces. Desde adentro, observé por la pequeña ventana de cristal esmerilado. Una silueta se detuvo justo frente a ella. No se movía. Y entonces golpeó la puerta. Una sola vez. No con fuerza. Solo lo suficiente para que supiera que sabía que yo estaba ahí. Pasaron minutos eternos. Finalmente, cuando me atreví a mirar otra vez, se había ido. Al salir al amanecer, el casillero 313 estaba abierto de nuevo. Esta vez no había tarjeta. Solo una libreta. La reconocí de inmediato. Era la que yo usaba para anotar incidentes. Pero esta tenía páginas que yo nunca escribí. Eran descripciones de mis movimientos, mis rondas, mis palabras exactas. Con fechas de días en los que, según yo, no había pasado nada. Y al final, la última línea escrita con mi caligrafía. Esta noche lo vas a dejar entrar. Esa libreta me dejó inquieto por días.
La revisé una y otra vez, intentando encontrar errores, algo que desmintiera que era mía. Pero cada palabra tenía mi letra, mis expresiones, mi forma de escribir fechas. Solo que yo no había escrito nada de eso. Me concentré en la última página. Había más líneas escritas en tinta azul, desordenadas, como si alguien hubiera escrito rápido, sin pausa. Está despierto. No le hables. No lo mires por mucho tiempo. Si te imita, aléjate. Si sonríe, ya es tarde. Ese día hablé con Mario, el guardia del turno de día. Le pregunté, disimulando, si alguna vez había notado algo raro. Se rió. Raro es que tú sigas viniendo, me dijo. Los otros renunciaron antes del primer mes. ¿Qué otros? Los que estuvieron antes que tú. 3 en total. Uno nunca volvió después de una semana. Otro dejó las llaves en la puerta y se fue. El último, simplemente desapareció. ¿Y nadie investigó? ¿Investigar qué? Dijeron que era estrés. Una escuela vacía no es peligrosa, ¿cierto? Esa noche decidí hacer algo estúpido. Volví al casillero 313 con la intención de esperar. Me senté en una silla frente a él, cámara encendida, linterna sobre las rodillas. No pasó nada durante horas. Hasta las 3:11 de la mañana. La puerta del casillero se abrió sola. Sin viento. Sin fuerza. Y dentro. Una figura. No un objeto. Una figura encorvada, como una persona demasiado alta para caber. Y se movía. Lentamente. Como si aún estuviera despertando. Apagué la linterna sin pensarlo. Y por primera vez. Sus ojos me miraron. No supe cuánto tiempo estuve paralizado. La figura seguía ahí, apenas iluminada por el tenue reflejo del pasillo. Sus ojos brillaban, pero no como los de una persona. No parpadeaban. No se movían. Solo observaban. Mi cámara seguía grabando, pero no me atrevía a mirar el lente. Sabía que, si hacía contacto visual de nuevo, algo dentro de mí iba a romperse. Entonces lo escuché. No con los oídos, sino dentro de mi cabeza. Una voz, hueca, como si alguien hablara desde el fondo de un pozo. No cierres los ojos. Si los cierras, te vas. No entendía qué quería decir. ¿Irme a dónde? Mi cuerpo temblaba. Me dolían las piernas por la tensión. La figura no salía del casillero, pero su sombra sí lo hacía. Se alargaba lentamente por el suelo, como un líquido oscuro que se acercaba a mis pies. Me obligué a levantarme. Di un paso atrás, tropezando con la silla. La linterna cayó al suelo y se apagó. Oscuridad total. Solo su respiración. Si es que eso era. Un ritmo constante, como el roce de papel húmedo. Corrí. Ni siquiera recuerdo haberme girado. Simplemente salí corriendo hasta la oficina, donde encendí todas las luces posibles. Pasé el resto de la noche encerrado. Al amanecer, reuní el valor para revisar la grabación. Pero no mostraba el casillero. Solo me mostraba a mí. Sentado en la silla, mirando fijamente hacia la cámara. Sin moverme. Durante 3 horas. Y lo peor es que yo recordaba haberme levantado. Pero en el video, nunca lo hice. No pude dormir ese día. Me quedé en la oficina revisando la grabación una y otra vez. En el video, yo estaba ahí, inmóvil. La silla nunca se cayó. La linterna jamás tocó el suelo. Todo lo que recordaba haber hecho simplemente no pasó. Y sin embargo, lo sentí. Sentí el miedo. El sudor. Los pasos. La huida. Entonces, ¿quién fue el que se quedó quieto? Esa pregunta me persiguió todo el día. Decidí no decirle nada a nadie. Ni a Mario, ni a la empresa, ni a la policía. Porque lo que vi, no era posible. La siguiente noche, todo estuvo en silencio. Demasiado silencio. Como si el edificio mismo estuviera esperando.
Y lo peor fue cuando llegué al pasillo de los casilleros. El número 313 ya no estaba solo. 3 casilleros más estaban entreabiertos. 311, 312 y 314. Todos con tarjetas. Las tomé con cuidado, en orden. La del 311 decía: ya no puedes confiar en tus ojos. La del 312. Tampoco en tus recuerdos. La del 314. Lo que salió, no necesita tu permiso. Volteé hacia el 313. Seguía cerrado, por ahora. Pero el aire era más frío allí. La luz del techo parpadeaba justo sobre mí. No revisé el interior. No podía. Esa noche me senté en la oficina, cámara apagada, luces encendidas. Pero aún así, soñé. Soñé que abría el casillero. Y dentro, en vez de un rostro, había un cuerpo. El mío. Con los ojos abiertos, congelado. Y mi reflejo, de pie detrás, diciéndome: ya no es tu turno. Desde aquella noche, comencé a tener lagunas. Periodos donde no recordaba lo que había hecho. Minutos enteros desaparecían. Abría los ojos y estaba en otra parte del edificio, sin explicación. Una vez me encontré de pie frente al casillero 313, con la mano sobre la puerta. No sabía cómo había llegado allí, ni cuánto tiempo llevaba en esa posición. Empecé a dejar notas para mí mismo. No abras el casillero. No respondas y habla. No sigas los susurros. Pero cada mañana, las notas aparecían tachadas. Con nuevas líneas escritas debajo, en la misma letra, pero no mía. Demasiado tarde. Ya escuchaste. Ahora es su turno. Fui a la empresa a pedir cambio de turno. Mentí, dije que el ambiente me enfermaba, que necesitaba trabajar de día. El supervisor me miró raro. ¿Cómo que quieres cambio? Ya estás asignado al turno de la mañana desde hace 2 semanas. ¿Qué? Mario está haciendo las rondas de noche desde que tú lo pediste. Me quedé en silencio. No había hablado con nadie. No había solicitado nada. Alguien más lo hizo por mí. Volví esa noche a escondidas. Quería ver si Mario estaba bien. Lo encontré haciendo la ronda, como siempre. Le pregunté si todo iba bien. Sí, aunque hay algo raro, me dijo. He visto a alguien más en los pasillos. Pensé que eras tú, pero no te ves igual. ¿Cómo que no me veo igual? Tu cara. Está bien, pero es como si te estuvieras esforzando demasiado por parecer tú. Después de hablar con Mario, algo cambió en mí. Ya no solo sentía miedo. Sentía que el tiempo se me estaba acabando. Decidí revisar todo. Volver a ver los videos de seguridad de las últimas semanas, comparar mis horarios, verificar cada movimiento. Y fue entonces cuando lo vi. Había grabaciones mías entrando al edificio, en horarios en los que yo estaba en casa. Con mi uniforme. Mi mochila. Mi forma de caminar. Pero al acercarme al lente, al hacer pausa cuadro por cuadro, noté los detalles. Los ojos. Vacíos. Fijos. Y la sonrisa. Esa maldita sonrisa torcida que yo nunca hago. No era yo. Era él. Me asaltó una idea horrible. ¿Cuánto tiempo llevaba haciéndose pasar por mí? ¿Y si la gente ya no notaba la diferencia? Llamé a mi madre. Solo necesitaba escuchar una voz familiar. Hola, mi amor, dijo con tono tranquilo. Qué raro que llames otra vez. ¿Otra vez? Sí, hablamos esta tarde. Dijiste que vendrías el fin de semana. Yo no la había llamado. No desde hacía más de una semana. ¿Estás bien? Me preguntó. Hoy tu voz se escuchaba más rara, más apagada. Corté sin responder. Mi reflejo no solo estaba caminando en mi lugar. Estaba hablando. Tomando decisiones. Viviendo mi vida. Esa noche volví al pasillo. El casillero 313 estaba abierto.
Y dentro había una nota escrita a mano. Gracias por cuidarlo. Ahora puedes descansar. Debajo. Una foto. Yo. Sonriendo. Pero no era una sonrisa mía. Era suya. Después de ver esa foto, algo dentro de mí se rompió. No dormí. No comí. Solo pensaba, ¿y si ya no tengo un lugar? ¿Y si ya nadie sabe quién soy, ni yo mismo? Revisé los espejos. Todos los de mi casa. El del baño. El del pasillo. El retrovisor del auto. Y en todos, noté un leve retraso. Un pequeño desfase. Como si mi reflejo me estuviera imitando, no reflejando. Comencé a hablarle en voz baja. ¿Qué quieres? Y una noche, en el reflejo del espejo del baño, movió los labios antes que yo. Un turno. Ya lo tuviste. Ahora me toca. Retrocedí aterrado. Caí al suelo. Me golpeé la cabeza. Sangré un poco. Y cuando levanté la vista, el reflejo ya no estaba. Solo el baño vacío, sin mí al otro lado. Al día siguiente, intenté actuar normal. Salí. Fui a una cafetería. Pagué en efectivo. La chica que me atendió frunció el ceño. ¿Otra vez por aquí? ¿Perdón? Viniste hace una hora. Te fuiste sin pagar. Pero, bajó la voz, estabas raro. No hablabas. Solo sonreías. Mi reflejo. Él está más activo que nunca. Esa noche, al volver al edificio, encontré el casillero 313 completamente abierto. Y dentro, nada. Solo oscuridad. Un espacio profundo, más grande de lo que el casillero podía contener. Me incliné. Acerqué la linterna. No alumbraba nada. Como si el interior absorbiera la luz. Y entonces lo escuché. Mi propia voz, desde dentro. No cierres. Si cierras, no podrás volver. No recuerdo haber tomado la decisión. Solo, pasó. Me incliné, más y más, hasta que mi cabeza entró por completo en la oscuridad del casillero. Y entonces dejé de sentir el suelo bajo mis pies. No caí. No floté. Simplemente dejé de estar en el pasillo. Alrededor, silencio total. Ni ecos. Ni aire. Solo un espacio negro, denso. Como estar sumergido en tinta. Y frente a mí, una figura. Alta. Muy delgada. Con mis rasgos. Pero mal formados. Como una escultura inacabada. ¿Por qué yo? Pregunté. La figura no respondió. Solo sonrió. Esa sonrisa torcida y familiar. Entonces vi lo imposible, alrededor de él había muchos casilleros abiertos. Miles. Todos flotando en esa nada. Y desde dentro, otras personas como yo, mirando desde el otro lado. Copias. Reflejos. Algunas lloraban. Otras reían sin razón. Algunas simplemente, miraban. No eres el único. Solo el siguiente. Susurró la figura, con mi voz. Traté de moverme. Sentí mis extremidades pesadas. Como si me disolviera. Como si mi cuerpo no recordara cómo existir. Quiero salir, dije con esfuerzo. ¿A cuál versión de tu vida? Respondió la figura. Y entonces entendí. Cada casillero era una entrada. Cada uno conducía a una vida parecida, pero no igual. Una donde yo existía, pero no era yo. Miré atrás. Vi una rendija de luz. Una sola. Y corrí hacia ella. A ciegas. Con el corazón reventando en los oídos. Justo antes de cruzar, escuché. La próxima vez, no sabrás cuál puerta abriste. Crucé la rendija de luz gritando. Mis pies tocaron tierra firme. El aire volvió a mis pulmones. Estaba de nuevo en el pasillo. Frente al casillero 313. O al menos eso creí. Todo parecía normal.
hasta que empecé a notar los detalles. Los casilleros estaban en otro orden. El reloj de la oficina marcaba las 7:45 de la tarde, pero el cielo afuera era de noche cerrada. Y lo más extraño, mi cuaderno de vigilancia no era mío. Las anotaciones tenían otra letra, otra manera de escribir las fechas. Pero hablaban de mí. Vino otra vez. Parece más confundido esta vez. Lo está olvidando todo. Busqué mi teléfono. Tenía batería, pero solo una foto en la galería. Yo, sentado frente al casillero 313. Solo que no recordaba que me la hubieran tomado. Intenté salir del edificio. Pero las puertas estaban cerradas, desde afuera. Y no con llave. Con cadenas gruesas, selladas con metal oxidado. Toqué la radio. Estática. Corrí al baño. Encendí la luz. Me miré en el espejo. Al principio, todo bien. Pero al parpadear, mi reflejo no lo hizo. Y luego movió la cabeza hacia un lado, sin que yo lo hiciera. Su boca se abrió lentamente. ¿Seguro que regresaste? Retrocedí de inmediato. Golpeé la pared. Caí al suelo. Y al mirar de nuevo, el espejo ya estaba vacío. Sin reflejo. Solo yo, viéndome desde este lado. Oh. El que cree ser yo. Pasaron horas. O al menos eso creí. No hay relojes confiables aquí. Solo esa sensación constante de estar fuera de lugar. Intenté llamar a mi madre desde el teléfono fijo de la oficina. Una voz de hombre contestó. ¿Quién habla? Soy yo, su hijo. ¿Quién? El hijo de Lucía. Daniel. Hubo silencio. Lucía no tiene hijos. Colgó. Me senté. No podía pensar. Mi nombre aún estaba escrito en mi uniforme, pero ya no sentía que me pertenecía. Fui al archivo de empleados, buscando mi expediente. Lo encontré, pero la foto no era mía. Era alguien más. Usando mi nombre. Mi puesto ya estaba ocupado. Miré la cámara de seguridad. El monitor mostraba una figura caminando por los pasillos. Uniforme igual al mío. Mis movimientos. Mis rutas. Pero el rostro estaba distorsionado. Como si la imagen no pudiera captarlo bien. Fui hasta el pasillo. Y ahí estaba. Frente al casillero 313. De espaldas. Inmóvil. Oye. Grité. La figura no se movió. Me acerqué, despacio. Pero cuando estuve a unos pasos, se giró. Tenía mi rostro. Pero no del todo. Era como si estuviera hecho de cera. Y empezó a derretirse. La boca se abrió sin hacer sonido, y dentro solo había una tarjeta blanca. La tomé, temblando. Él ya hizo todo mejor que tú. No pude dormir. Pasé la noche caminando por el edificio vacío, con la linterna apagada, como si encenderla pudiera atraerlo. A él. Mi otro yo. Ya no lo escuchaba, pero lo sentía. Era como si siempre estuviera a un pasillo de distancia. Las puertas crujían solas. Los casilleros se abrían por sí mismos. Y uno a uno, todos comenzaron a mostrar pequeñas notas pegadas dentro. Frases breves. Todas diferentes. Pero todas apuntando a lo mismo. Él ya sabe lo que necesitas. Te está cuidando mejor. Nadie te extraña. Ya nadie se acuerda. Revisé mi teléfono una vez más. Las fotos de mi infancia, borradas. Mis mensajes con amigos, desaparecidos. Incluso mi nombre en los contactos aparecía como desconocido. Intenté enviar un mensaje de voz a Mario. Estoy atrapado. No soy el que viste ayer. Ese no era yo. Escúchame bien. Lo envié. Pero segundos después, recibí una respuesta. Un mensaje de audio. Mi propia voz. No te preocupes. Ya está todo bajo control. Lo borré al instante.
Tiré el teléfono al suelo, lo aplasté con el pie. Sentí que perdía el control. Que mi cabeza se rompía por dentro. Que lo único que podía hacer era aceptarlo. Pero entonces recordé algo. La rendija de luz. La que me sacó antes. ¿Y si había otra? ¿Una segunda salida? ¿Una forma de encontrar el camino correcto? Volví al pasillo. El casillero 313 seguía abierto. Pero esta vez no había oscuridad. Solo un espejo. Y en él, yo. Mirándome fijamente. Sin sonreír. Y por primera vez, parpadeamos al mismo tiempo. Ese reflejo no era como los otros. No me sonreía. No imitaba mal. Era yo. Exactamente como recordaba ser. Mis ojos. Mi expresión. Mis gestos. Me acerqué al casillero 313, sin apartar la vista del espejo. Y a medida que me acercaba, él también se acercaba. Pero no era un reflejo perfecto. Había una diferencia. Su fondo no era el pasillo. Era una habitación que no reconocía. Oscura, pero con una tenue luz parpadeante detrás. Toqué el borde del espejo con los dedos. Él hizo lo mismo, al mismo tiempo. Y entonces, habló. Aún puedes regresar. ¿A dónde? ¿A dónde perteneces? ¿Y tú quién eres? Tú, antes de rendirte. Sentí un nudo en el pecho. ¿Y cómo salgo? Tienes que recordar. Todo. ¿Quién eras? Antes del casillero. Antes de las tarjetas. Antes del miedo. Cerré los ojos. Respiré hondo. Intenté pensar en mi infancia. En mi madre. En los almuerzos después del colegio. En mis errores. En mis sueños. Imágenes vinieron a mi mente como un río desbordado. Y al abrir los ojos, el espejo se agrietó. Del otro lado, mi reflejo levantó la mano. Tienes que tocarlo, dijo. Antes de que despierte otra vez. ¿Quién? El que vive de ti. El pasillo comenzó a temblar. Las luces parpadeaban violentamente. Los casilleros se abrían y cerraban como bocas enormes. Toqué el espejo. Y sentí que algo me succionaba. El tirón fue brutal. No físico, mental. Como si me arrancaran de una red de pensamientos que no eran míos. Caí al suelo, jadeando. Volví a sentir mi cuerpo. Mi ropa. La linterna rota en el suelo. Me incorporé con dificultad. Estaba en el mismo pasillo, pero algo era distinto. La luz era más cálida. Los casilleros estaban cerrados. El número 313, completamente sellado, sin rendija, sin bisagras. Corrí a la oficina. Todo en orden. La computadora encendida. Las cámaras funcionando. El reloj marcaba las 3:13 de la mañana. Busqué en el sistema las grabaciones de la noche anterior. Había clips. Todos normales. Yo, haciendo las rondas. Pasando por los pasillos. Ninguna distorsión. Ningún doble. Como si nada hubiera pasado. Fui al baño. Me miré al espejo. Moví las cejas. La boca. Toqué mi cara. Todo sincronizado. Era yo. Otra vez. Sentí alivio. Por primera vez en semanas, tal vez meses, me sentí entero. Pero al salir del baño, vi algo que congeló mi sangre. Una tarjeta blanca, pegada al espejo. No la había visto al entrar. No estaba antes. La tomé con las manos temblorosas. Decía: bienvenido de vuelta. Nos turnamos luego. Guardé la tarjeta en el bolsillo. Casi no quería tocarla, como si tenerla encima hiciera más real lo que acababa de vivir. Durante el resto de la noche, todo permaneció en silencio. No hubo susurros. Ni casilleros abiertos. Ni notas. Ni reflejos tardíos. Al amanecer,
Mario llegó para tomar su turno. Me saludó como si nada hubiera pasado. «Te ves mejor hoy», dijo. «Casi como el de antes». «¿Qué quieres decir?» «No sé, ayer parecías más tenso». «Más, falso, no sé cómo explicarlo». «Falso». Una palabra que ahora cargaba con más peso que nunca. Pasaron días sin incidentes. Semanas, incluso. Pero no volví a sentirme completamente en paz. Porque algunas noches, en el reflejo de la ventana de la oficina, veía una sombra de más detrás de mí. Nunca se movía. Nunca hablaba. Solo estaba ahí. Paciente. Observando. Una noche, al revisar mi cuaderno de anotaciones, noté algo al final. Una nueva página escrita, pero con una letra más apretada, más torpe, como si alguien tratara de imitar la mía. «Gracias por dejarme probar. Fue divertido. Estoy cerca. A veces, soy tú cuando pestañeas». Cerré el cuaderno con fuerza. La realidad era clara, nunca estuve solo. Y nunca volví del todo. Solo recuperé parte de mí. El resto sigue allá dentro, esperando otro turno. Comencé a probarme a mí mismo. Me hacía preguntas al despertar. Cosas simples, mi nombre, mi edad, dónde nací. Las respondía en voz alta frente al espejo. Solo para comprobar que aún era yo. Pero a veces, dudaba. A veces me tomaba demasiado tiempo. O me respondía con una voz que no sentía mía del todo. Una noche, recibí un mensaje de un número desconocido. «Estoy en tu casa. Tu perro me reconoce. Tu madre también. Quédate con el casillero». Llamé a mi madre de inmediato. Me contestó con voz tranquila. «¿Todo bien, hijo? ¿Por qué llamas tan tarde? ¿Estás sola?» «No, tú estás aquí». Tragué saliva. «¿Podrías pasarme contigo?» Silencio. ¿Eso es una broma? Por favor, solo quiero saber. Ella respiró hondo. «Deja de hacer esto. Me estás asustando». Y colgó. Me arrodillé frente al casillero 313 esa misma noche. Estaba cerrado. Herméticamente. Sin manija. Sin rendija. Como si nunca hubiera tenido una puerta. Golpeé. Grité. Supliqué. Nada. Fui al baño. Me miré al espejo. La sincronía había vuelto. Era yo. Pero al mismo tiempo, no lo era del todo. Sentía que compartía este cuerpo. Que cada decisión era debatida, discutida en silencio. Y entonces lo entendí. Él no quería quitarme la vida. Solo quería vivirla conmigo. Alternarla. Dividirla. Un día yo. Un día él. Una existencia compartida. Pasaron meses. Aprendí a vivir con él. A veces despertaba en lugares distintos, con ropa que no recordaba haberme puesto. O recibía mensajes que supuestamente yo había enviado. «Yo también te extraño», decía uno. No sabía a quién iba dirigido. Ni por qué dolía leerlo. Comencé a dejarle notas. Pequeñas instrucciones. Reglas. Advertencias. No hables con Mario más de lo necesario. No te acerques a mamá. No entres a mi cuarto. No sonrías tanto. Y él me respondía. Lo estoy haciendo mejor. Ellos me prefieren. Tú solo dormías. Yo los escucho. El casillero 313 nunca volvió a abrirse. Pero lo siento. Late detrás de la pared, como si respirara. Como si estuviera lleno de algo, o de alguien. Esta noche decidí escribir todo esto. Dejarlo en algún lugar. Tal vez lo lea alguien. Tal vez sirva como advertencia. Porque mientras más compartimos esta vida, más borrosos se vuelven los límites. Hoy vi una fotografía en mi escritorio. ¿Era yo, o eso pensé? Pero al mirarla de cerca, no reconocí la expresión.
Era una mezcla de mis gestos y los suyos. Y al reverso, escrito a mano. No importa cuál seas. Mientras sigas siendo útil. A veces pienso en rendirme. Dejarle todo. Él parece quererlo más. Necesitarlo más. Pero luego me veo en el espejo. ¿Y si él también parpadea? Sé que todavía queda algo de mí. Solo espero que, si algún día me reemplaza por completo, al menos sepa cómo cuidarse de lo que está en el siguiente casillero.